Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos delante de la presencia una vez más de nuestro Padre Celestial, dándole la gloria, dándole la honra, dándole la exaltación. Él merece que nosotros nos expresemos siempre a Él con todo nuestro ser. Y aquí estamos, reciban saludos. Y queremos también al mismo tiempo recordarles que pronto, el mes que entra ya, en junio, Dios mediante, estaremos ya en el edificio con restricciones, claro, con el espacio que de verdad debemos de tener. Y queremos que oren, por favor, ya, que oren para que Dios se glorifique y Dios se manifieste de una forma bien linda en nuestras vidas, en sus hogares, y que el poder del Santo Espíritu sea siempre el que nos guíe. Yo sé que hay gente que está ansiosa por estar ahí y nos gozamos de poder, ¿verdad?, mirar a la gente el deseo, pero no se les olviden, Dios está con nosotros, donde quiera que estemos. Vamos, ¿verdad?, a estar con Él y Él va a estar con nosotros. Así es que estemos bien conscientes de todo ello. Dios no es un lugar que lo podemos poner solamente en un edificio, Dios está en todo lugar. Y claro, pues gracias a Dios le damos por, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar ahí y de poder una vez más volver a adorarle con más ímpetu, con más corazón, con más entrega, que es nuestro deseo. Así es que prepárense, hermanos, estaremos arreglando, estamos acomodando también el lugar. Va a ser un poquito diferente, pero bueno, es ok, es ok. Tenemos que ser responsables, hacer lo que está en nuestra parte. Eh, Quiero anunciarles a los hermanos que son mayores de 65 años, que de acuerdo, ¿verdad?, a los protocolos que se han puesto, no pueden estar todavía, que se cree que son los que son de alto riesgo. Al mismo tiempo, ya hay gente que es mayor y que quieren estar ahí. Yo les digo, ahí está, es la iglesia del Señor, pero todo va sobre nuestras convicciones, muy importante, no se olviden, con nuestras convicciones. Cuando vayamos tenemos que llevar el tapabocas, tenemos, ¿verdad?, que llevar guantes si es posible, lo cual tenemos que seguir el protocolo que se ha establecido. Y la distancia, ¿verdad?, de seis pies de distancia. Y ahí vamos a estar acomodando a las personas, se va a estar limpiando siempre antes y después de los servicios. Así es que nos van a ayudar cuando la gente entre al edificio. No pueden estarse saludando, no pueden hacer grupos para estar platicando. Es llegar, hermanos, y a lo que venimos, a darle gloria al Señor, y el servicio termina y de igual manera, con ceñitas, adiós, hasta luego, y adelante. Así vamos a tener que empezar. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos delante de la presencia de nuestro Dios ya y ante su palabra. Y quiero que oremos para que Dios nos guíe y nos dirija. Cualquier pregunta, hermanos, que tengan aquí de California, los que estamos ahí en la iglesia de Pico Rivera, la iglesia cristiana de la Biblia Abierta de Pico Rivera, cualquier pregunta, por favor, comuníquense con nosotros. Ah, Ahí tienen sus teléfonos y estamos al pendiente de todo. Vamos a orar. Dios de gloria, gracias te damos por la bendición que nos da en este lindo día, que es la mitad de la semana. Y Dios, queremos exaltar su nombre, queremos bendecir su nombre. Queremos darle gracias por la gran oportunidad que nos da de poder estar delante de su santa y bendita presencia para honrarle, para exaltarle, para glorificarle. Dios, me uno con todos mis hermanos, Señor, oramos juntos, unidos, aunque en un poco de distancia, Señor. Usted es el que nos une, usted es el que nos conecta. Su Santo Espíritu, aleluya, nos trae a la unidad, aleluya, en este momento de necesidad, Señor. Así es que, Dios, oro por todos mis hermanos, oramos por todas estas situaciones que estamos pasando, para que usted sea el que continúe obrando, el que continúe manifestándose, Señor. Y Dios, traiga esa voz, Señor, que quiere usted decirnos, Señor, esa palabra que quiere decirnos, Señor mío, que podamos entender, que podamos comprender.
es lo que usted quiere de nosotros. Así es que aquí estamos delante de su presencia y continúe manifestándose. Se lo rogamos, se lo suplicamos, aleluya. Continúe manifestándose, Señor, donde quiera que su palabra sea predicada, sea enseñada, Dios mío, su poder divino ahí se manifieste, mi Dios. Así es que nosotros aquí le damos las gracias, Dios bendito, y nos ponemos en sus preciosas manos para que su palabra venga y haga la obra por lo cual ha sido enviada. Mi corazón está abierto. Espero que las personas que nos están mirando, están escuchando, sus corazones vengan abiertos a su palabra, vengan dispuestos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a la palabra de Dios en 2 Corintios, por favor. Perdón. En 2 Corintios capítulo 4 vamos a continuar nuestro estudio y vamos ahora a empezar en el verso 7. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Y es la palabra de Dios la que nos va a hablar. Repito, queremos ser bien intencionales en ello. Yo no tengo la palabra de Dios. Hablando de mi voz, por ejemplo, que quiero especificarme en ello. Si Dios usa mi persona, va a ser su palabra, su palabra. Y con esto no digo que todo lo que yo hablo, por favor, ¿verdad?, es palabra de Dios. No, lo que yo hablo de la palabra de Dios es la palabra de Dios, no se olviden. Sea que cuando la leo, sea cuando la explico, es la palabra de Dios. Y lo que me equivoque, como mucha gente se equivoca pero no lo acepta, eso le digo a Dios: Señor, remuévalo, porque es ahí donde viene Dios a obrar en nuestras vidas, a quitar todo lo humano, todo aquello o sea, porque somos humanos los que predicamos la palabra de Dios, y se filtran a veces, sea nuestra actitud, sea nuestro carácter, sean nuestros pensamientos, así como usó a los evangelistas el Señor, Mateo, Marcos, Lucas, a Juan y a todos los profetas, al apóstol Pablo. Se dan cuenta, pero ellos para mí tuvieron todavía una unción muy especial, más que nosotros. Y esto es algo que a la gente posiblemente le va a sacar de onda, es la realidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban escribiendo canon, estaban escribiendo la revelación de Dios, inspiración de Dios en ese momento. Lo que yo predico ahora, ¿qué es? Entonces, pastor, es la palabra de Dios con la iluminación del Santo Espíritu. Y es Dios el que se encarga a través del Santo Espíritu de llevarla al ser humano y demostrar esa revelación y demostrar esa inspiración para que se haga bien personal y cambie e impacte la vida y la persona. Yo solamente vengo iluminado por el Santo Espíritu para enseñar, para instruir la palabra de Dios. Pero yo no, cuando yo no hablo revelación. Muy importante lo que mucha gente, infórmense, yo digo, hay que informarnos. Yo no hablo tampoco inspiración. Uy, pastor, ¿qué está hablando? Infórmense, esto es importantísimo. Yo quiero hablar la palabra de Dios. El Espíritu es el que se encarga en dar la revelación y de dar la inspiración, como se la dio a los apóstoles, la cual para mí fue especial, repito, fue una unción especial, la cual hoy en día solamente el Santo Espíritu la lleva al ser humano para que la aplique personalmente, pero ya cuando sale de nosotros ya es iluminación, porque es la inspiración, revelación la que me cambia, me transforma, la palabra que viene impacta mi vida, cambia mi vida. Espero que no los confunda con esto, porque regularmente no se hablan de estas cosas. No se habla de, y yo cada que vengo a la palabra de Dios le pido a Dios que me dirija y que me guíe para que yo me quite para un lado y sea la palabra de Dios. Eso es lo que trato de decir. Y sea solamente lo que Dios me ilumina de la misma palabra para yo enseñarles a ustedes, para que ustedes obtengan
¿verdad? Esa revelación de Dios, esa inspiración de Dios a través de su Santo Espíritu. Así es que los apóstoles tenían ello, los apóstoles sí lo tenían, porque ellos tenían que dejar escrito esta palabra. Y esta palabra a mí llega y primero me instruyeron de igual manera por iluminación, a la persona que nos haya hablado, aunque hayan puesto ellos un concepto diferente, la realidad es esta. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el que se encarga de reafirmar y confirmar es la palabra de Dios. Acuérdense, revelación, inspiración, iluminación. Muy importante son esos tres pasos, y luego viene la aplicación, cuando ya yo la tomo, la aplico, la hago mía. No es porque alguien me lo dijo, sino porque el Espíritu Santo me está hablando. Yo estoy seguro que Dios me está hablando, y eso es lo que yo miro en mucha gente que hablan a veces de que me reveló la inspiración de Dios, pero yo no miro seguridad, yo no miro convicción en las personas. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El concepto en cómo yo la obtengo a veces es lo que me saca de onda. Y por ello no viene esa seguridad a mi vida, porque estoy siendo instruido por un ser humano, y ese ser humano a veces quiere hacerse pasar como que está hablando la unción, la inspiración, la revelación en ese momento. Por él mismo hablo. Si está usando la palabra de Dios, está leyendo la palabra de Dios, el Espíritu se va a encargar entonces de llevarla a la persona, y que la persona la tome como la palabra de Dios. Y que Dios entonces remueva todo lo que nosotros los humanos a veces le agregamos, porque queriendo o no queriendo, créanmelo, podemos hacer eso. Ya, wow, yo no había escuchado esto. Bueno, a lo mejor no le había puesto atención, pero es la realidad. Y aún así Dios nos usa. Vengo entonces a la palabra del Señor. Verso 7 del capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Escuchen. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siendo que el apóstol Pablo está hablando revelación y ha sido inspirado, miren cómo se expresa. Y ese es mi punto en mi introducción, lo que le estaba diciendo yo, de que mucha gente se pone como que son la revelación y son la inspiración. Y este hombre de Dios, el apóstol Pablo, que en realidad estaba recibiendo revelación, porque yo les decía anteriormente, cómo este hombre interpreta el Antiguo Testamento, ¿ven? Y lo interpreta con la revelación y la inspiración del Santo Espíritu, porque es de la única forma que él lo había podido interpretar. Y ya hablando del capítulo 3, de cómo miraba ese velo que Moisés se ponía, el pueblo, ¿por qué tenía tanto temor, tanto miedo? Porque no podían creer como Dios quería que creyeran. Si ustedes leen el capítulo 3, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, de cómo él decía que cómo su entendimiento estaba embotado. ¿Cómo él pudo interpretar todo esto? Por la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Y hablando de él, entonces acá en el verso 7 ahora, es un poquito solamente para que ustedes conecten. Vayan a la Biblia y lo que les estoy hablando, ustedes lo conecten. La Biblia se interpreta por sí misma. Y el apóstol Pablo fue usado por el Santo Espíritu para dar esta interpretación que antes de que ellos vinieran, no se olviden, no existía. Fue el apóstol Pablo el que interpretó, y ahora nosotros lo tenemos porque Dios se lo reveló, Dios lo inspiró para que interpretara todas esas áreas un poquito oscuras para nosotros, especialmente siendo, ¿verdad?, gentiles, o sea, gentiles que no somos judíos. Y podemos nosotros ahora tener esta luz, tener esta verdad. Y este hombre, miren cómo se expresa en el verso 7, el apóstol Pablo. Él siendo inspirado en este momento, recibiendo revelación, y se dice, yo soy un vaso de barro.
¿sí? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, dice, sea de Dios, perdón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y por eso enfatizo eso, porque mucha gente ahora se sienten como que son casi Dios, o no dicen que son Dios, pero hablan, oh, Dios me dio esta palabra. Y muchas personas, les digo, yo escucho los mensajes y gloria a Dios, yo no quiero ser, verdad, el que trae la cubeta de agua fría sobre las personas, pero sí, pastores, hermanos, pastores, colaboradores, maestros de la palabra de Dios, no nos demos nosotros un lugar que no tenemos, porque no lo tenemos. La gloria es de Dios. Yo le he dicho a la gente, yo no podría estar predicando la palabra de Dios si no sea por Dios. Sabrá Dios dónde andaría yo. Y ya para darme, cuando los mismos apóstoles no se dan, cuando en realidad ellos eran los que podían darse, vamos a poner, ¿verdad? Más alto lugar que nosotros, no se lo daban. Porque hoy en día yo miro tanta gente que se da un lugar, wow, como que son, ¿verdad? La unción caminando. Y que lo que hablan es la palabra de Dios. Si leen la Biblia, es la palabra de Dios. Pero si la interpretan incorrectamente, ya no es la palabra de Dios. En el momento que el ser humano le da una mala interpretación a este mismo libro, ya no es la palabra de Dios. Es su palabra, porque usted la está interpretando a su forma. Usted le está dando, ¿verdad?, una cara a la cual no es. Y desde ese momento ya no es la palabra de Dios. Muy importante, mediten en eso, piénsenlo. Y pídanle a Dios. Yo le digo, pídanle a Dios, Señor. Ayúdame, ¿es cierto esto? ¿No lo es? Etcétera. Y luego llenen y lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Porque digo, y yo motivo tanto a la gente que lee la Biblia, toda la Biblia. Pero número 2, hay que aprender a interpretarla. Porque hay gente que no la está interpretando y no la están interpretando mal. Y por eso estamos llenos como el pueblo de Israel, llenos de temor, llenos de tradiciones, llenos de religión, oramos y ayunamos, etcétera, pero llenos de tradiciones y escuchando a veces solamente a personas que, ¿verdad?, están mal interpretando la palabra de Dios. Yo no sé quiénes son, pero puedo pensar en algunos, pero no quiero decirlo. Simplemente sé que hay mucha gente. Y ahora yo puedo hacer eso, les digo, yo no tengo nada personal en contra de las personas, pero sí, cuando una persona está mal interpretando la palabra de Dios, les digo una cosa, no porque tengan tanto tiempo y tengan tantos doctorados, etcétera, no, ahora el enemigo está usando tanto el conocimiento solamente para tratar, ¿verdad?, de cebar las masas, las personas, y creer un mensaje de motivación, un mensaje, ¿verdad?, que solamente nos motiva, pero no nos cambia ni nos transforma. Se oye bonito, yo he escuchado predicadores que, me cautivan, pero empiezo a discernir en lo que están diciendo y cómo lo están diciendo y a quién están representando, y ahí cambia todo. Soy estos hombres que estaban hablando revelación, que estaban hablando inspiración. Miren cómo se expresan. ¿Cómo se expresan? Esto es lo que me llena de la palabra de Dios. ¿Qué hace aquí el apóstol Pablo en el verso 7? Contrarresta la influencia de sus oponentes. En los Corintios, el apóstol Pablo sabía que había gente, no se olviden, que se oponían al evangelio también, y lo tildaban de que él no era apóstol, lo tildaban que estaba mal usando aún cuando él aún trabajaba para sostenerse. Y si ustedes leen sus cartas, van a entenderme lo que les estoy diciendo. Lean la palabra del Señor. Y él está aquí contrarrestando a la influencia de sus oponentes ahí en los Corintios, recordándoles nuevamente que la gloria de Dios no está mediada por un evangelio y un estilo de vida de salud y riqueza.
Esto ya existía desde antes y existe tanto hoy. Escúchenme. Está contrarrestando la influencia de sus oponentes en los Corintios, recordándoles nuevamente que la gloria de Dios no está mediada por un evangelio y un estilo de vida de salud y riqueza. Escuchen por favor, más bien Pablo lleva su tesoro en vasos de barro y esto hace referencia a sus debilidades y a sus sufrimientos. ¿Y quiénes somos nosotros? Para decir, ¿verdad? Y no me malentiendan por favor, que no somos especiales, somos especiales. Ahora somos especiales. Comparado a cómo vivíamos antes, yes, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cómo que no vamos a darle gloria al Señor? Pero es la gloria a Dios, no la es para nosotros, muy importante. Es la gloria para el Señor, no para nosotros. Este es el verdadero evangelio, puse yo aquí. Un evangelio que te lleva a través de las debilidades, a través de los sufrimientos, de tus debilidades, de mis debilidades y de mis sufrimientos y de tus sufrimientos. Ese es el verdadero evangelio, que tú piensas y dices, si Dios ya me salvó, Dios ya me perdonó, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Sino agradecerle, volverme a Él con un completo agradecimiento, con todo mi corazón y decir, Señor, gracias. Y toda la vida, todos los años que tenga por enfrente, dale gloria, dale honra, dale alabanza, dale exaltación, dale reconocimiento, porque yo iba rumbo al infierno y el Señor me perdonó, el Señor me salvó. Me arrepentí de mis pecados y Él me perdonó. Te digo, pero mucha gente todavía, yes, hay promesas, hermanos. Claro que yo creo en las promesas. Yes, hay bendiciones de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios allá en Mateo? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. O sea, que no sea tu enfoque. Después habla, no te afanes en ello. Y yo miro tanto afán en la gente, tanto miedo, tanto temor de verdad, de tener una enfermedad, por ejemplo, lo cual yo, yes, no quiero estar enfermo. Pero vamos a enfermarnos. Y lo que Dios quiere es que a través de todo eso le demos gloria, le reconozcamos. Que no porque no nos dé lo que estamos pidiendo, pensemos que Él ya no está con nosotros. Oh, es cuando más está conmigo y contigo, pero hay que mirarlo. Nos toca a nosotros mirarlo. Verso 8 y 9. Que estamos atribulados, ahí está. Por eso me encanta esta porción de la palabra y toda la palabra, pero hay porciones que en este momento y por las situaciones que estamos pasando es necesario, la necesitamos. Y dice el verso 8, capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 8, que estamos atribulados, hablando del apóstol Pablo. Dice, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. O sea, podemos estar apurados, claro. Podemos estar atribulados, claro. Mas no angustiados, no nos angustiemos. Wow, ¿cómo puedo estar atribulado, pero sin angustia? Eso es lo que Dios nos va a dar. Dios nos va a dar paz. Y es yo tomar la palabra, ahí está. ¿Quieres promesas? Ahí está la promesa. Dios nos dice que podemos nosotros estar atribulados, pero no angustiados. Y dile al Señor, Señor, ¿cómo puede pasar eso? Y Él te va a decir, Él te va a mostrar. Es ahí mi parte, Dios de gloria. Tu palabra dice esto. No dice que nunca vas a estar atribulado. No, dice, vas a estar atribulado. Va a haber tribulación, va a haber prueba. Pero tu respuesta va a ser, no voy a estar angustiado. Señor, estoy angustiado, ¿qué hago? Díceselo. Y Él, estoy seguro, nuestro Señor le va a guiar a usted. Te va a guiar, te va a dirigir a Él.
Y él se va a encargar. Yo te voy a decir, yo te puedo testificar de cómo yo he mirado, ¿verdad?, la mano de Dios en mi vida. Pero mi trabajo es llevarte a la persona que me da esa paz y que muchas de las veces batallo, batallo. En ese momento de la tribulación, atribulado, batallo, pero ¿qué hago? Corro donde está la solución. Voy a mi Cristo y le pido que me ayude. Yo les he contado anteriormente de las situaciones que he pasado. Y si no fuera por la mano de Dios, no estaría aquí. Es Dios. Y es el momento ahí donde tú y yo vamos a Él para que Señor, estoy en apuros, estoy apurado, en apuros, apuros no es que esté uno afanado, no se olviden, es que está, ¿verdad? Alguna presión en nuestro lado, ¿verdad? Sea física, sea emocional, de lo cualquiera que sea financieramente, a veces, ¿verdad? Estoy muy apurado, no tengo para pagar esto, otro, aquello, y no es problema, o sea, eso va a venir, eso va a estar en nuestras vidas, pero no va a ser un problema. Dios te va a ayudar. Dice la palabra de Dios, mas no desesperado. ¿Quién es el que me va a dar esa paz? Va a ser Dios. Si nos desesperamos entonces en apuros y andamos, ¿verdad? Como gallinas que no les cortaron la cabeza para ir para acá. Wow, tenemos que pensar. ¿Tengo confianza en Dios o no tengo confianza? Es ahí donde, hermanos y hermanas, personas que nos miran, es ahí donde Dios quiere mirarnos, confiar en Él. Es ahí donde Él nos quiere mirar, ¿verdad? Confiar en Él, agarrarnos de Él. Verso 9, perseguidos mas no desamparados, porque si nos persiguen, no se olviden, Él está con nosotros. Y no solo todo esto es por la palabra. El apóstol Pablo está hablando que él estaba, que muy importante esto, que todo esto le estaba aconteciendo porque estaba predicando el evangelio. Pero ahí les va algo, por favor, porque esto es muy común en nosotros. Pero si nosotros hemos provocado tanto, ¿verdad?, la tribulación, hemos provocado los apuros, hemos provocado que nos persigan. Yo les digo una cosa, a veces es más difícil aceptar esas verdades. Luego echamos el grito al cielo y le pedimos a Dios que nos ayude. Y no queremos consecuencias. Yo les quiero decir una cosa, mucho cuidado, porque van a venir consecuencias de nuestras malas acciones, van a venir consecuencias de nuestra desobediencia. Aquí el apóstol Pablo, el contexto es que él no había dado cavidad para que todo esto aconteciera y aún así, fíjense, esto es lo lindo de la palabra de Dios, aún así acepta es una realidad, ¿verdad?, de que esto va a pasar. ¿Cuánto más cuando nosotros hemos provocado que todo esto venga a nuestras vidas? Apuros, no tengo cómo pagar esto, cómo pagar aquello, ¿verdad? Cómo pagar lo otro. Es que nos hemos endrogado hasta el tope, hermanos. Decía un hermano, yo tengo un hermano que si, ¿verdad?, le fiaran California, él la compraba. No, hermanos, o sea, hay que tener mucho cuidado en todo esto. Luego después ahí estamos, ¿verdad?, apurados y poniendo el grito en el cielo y buscando hacer, ¿verdad?, trampas o cualquier cosa para buscar el dinero, etcétera. Y luego después que lo conseguimos con trampas y todo, le damos gloria a Dios porque no. Dios quiere evitar todo eso. A través de su palabra, eso es lo lindo de Dios, que empieza a poner toda nuestra vida en prioridades. Pensamos, cuánto yo gano, etcétera, y empiezo, ¿verdad?, yo a hacer mi budget, empiezo yo a hacer mi presupuesto y a pensar, hermanos, y a pedirle sabiduría a Dios, porque muchas cosas que nos acontecen en la vida, de apuros, de persecuciones, ¿verdad?, de opresiones, porque nosotros a veces pues hemos sido la causa. Y lo más terrible de todo es que no admitimos. Así es que vamos a ponernos ante la palabra. Dios a donde quiera que estemos, Dios nos ayuda.
Pero seamos sinceros con Dios. Puse yo aquí un comentario sobre esto. La muerte de Jesús, estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos y derribados, ¿ok? Esto es lo que provoca la muerte de Jesús. Pero la vida de Jesús nos trae, ¿verdad? Mas no angustiados. La vida de Jesús nos trae a donde, pero no desesperados, pero no desamparados, pero no destruidos. La muerte de Jesús me trae tribulación, me trae apuros, me trae persecución y ¡pum! Hasta puedo derribarme, como dice el verso 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todo eso puede traer la muerte de Jesús a mi vida, que es lo que vamos a mirar enseguida. Pero la vida de Jesús no me angustia, no me desespera, ¿sí? Y no me destruye. Cuando Dios permite todo esto en nuestra vida, tiene un propósito divino eterno. Verso 10. Aquí está, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque es en nuestros cuerpos que se manifiesta, ¿verdad? Todo ello, bueno, es donde lo sentimos. Todo puede venir a nuestra mente, ¿verdad? Dentro de nosotros, pero se manifiesta en nuestro cuerpo. Y como todo eso es una realidad, hermanos, es una realidad. Van a venir, no es que uno viene al cristianismo y ya no va a haber más apuros. La palabra de Dios ahí está bien clara. Va a haber enfermedades, va a haber apuros, va a haber persecución. Vamos a ser atribulados. Y no se olviden específicamente cuando nosotros mismos lo provocamos. Yo quiero que ese sea nuestro énfasis. Porque yo creo que en estos tiempos, todo eso pasa porque nosotros no hemos, hermanos, caminado con Dios, número uno, o número dos, no hemos obedecido la palabra del Señor. Las personas que no son cristianas, que no han caminado en Cristo, no se olviden, especialmente cuando uno no conoce de Cristo, uno vive a la deriva, ahí a lo que venga. Y luego después no queremos las consecuencias. Las consecuencias van a existir para cristianos y no cristianos. Para todos. Para todos. ¿Cómo reaccionamos a eso? Ahí está la clave. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Aún como cristianos, si has fallado, ¿verdad? Si has desobedecido, hay consecuencias, acéptalas. Porque mucha gente, le digo, no las quiere aceptar. Es como aquellas madres que ¿verdad? Sus hijos están en la cárcel porque cometieron un crimen y ellas apelan a los jueces y hablan, no, mi hijo es bueno, porque la madre mira el lado, ¿verdad? El lado bueno del hijo, es su hijo, pero en ese momento la ley está mirando el lado malo del hijo. Y ese hijo va a ser, ¿verdad? Va a ser condenado a cárcel, a años de cárcel. Sin embargo, aquella madre, ya con un corazón de madre, que a Dios las hizo así. Pero cuando uno ya viene a la palabra de Dios, hay que entender, sean nuestros hijos, sea quien sea, si son culpables aunque nos duela. Y orar para que Dios tenga compasión y tenga misericordia. Porque en esta vida pues no lo es todo, a lo menos es lo que nosotros creemos. Hay otra vida. Continúo en el verso 10, entonces dice, llevando el cuerpo, verso 10, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando el cuerpo siempre la muerte de Jesús. Es el recordatorio que estamos muertos al pecado, muertos a la carne, muertos a los deseos ilícitos. Cuando ustedes y yo decimos, cuando se bautiza uno, que es una verdad, un ritual simbólico de la vida nueva en Cristo,
muere, cuando somos sumergidos al agua, es lo que simboliza. Es lo que simboliza. Somos muertos a los deseos, somos muertos, ¿verdad?, a los deseos humanos, a los deseos carnales, al pecado, y resucitamos a una nueva vida. Y eso es lo que la muerte de Jesucristo nos recuerda. Y día a día tenemos que recordar, yo estoy muerto, aleluya, para la gloria del Señor, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si no confesamos esta verdad, de lo que el apóstol Pablo dice, no podemos experimentar la vida de la resurrección. Pero le digo, la Biblia es tan ordenada, aleluya, nos guía, nos dirige en un orden, aleluya, divino, de prioridades, de bendiciones, de promesas, pero es primeramente aquí donde debemos aceptar que en la vida va a haber apuros, va a haber tribulación, va a haber persecución. ¿Sí? Vamos a ser derribados, pero no destruidos. Y vuelvo a lo mismo, no se olviden. Acéptalo cuando la has regado. Cuando le hemos regado, acéptalo. No hay mejor momento para empezar de nuevo. Él nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos, no se olviden. Se subraya entonces el contraste de que durante esta era malvada es la resistencia en medio de la adversidad y no la liberación inmediata de milagros. Esto revela más profundamente la gloria del poder de Dios. La cruz subraya entonces el contraste de que durante esta era, repito, de esta era malvada, de esta etapa de la vida, lo que va a triunfar es la resistencia en medio de la adversidad y no la liberación inmediata de milagros. Esto revela más profundamente la gloria del poder de Dios. O sea, el que seamos liberados inmediatamente con un milagro no es tan eficaz como aprender a resistir, en otras palabras. Eso es lo que quise decir en este pensamiento. Porque todos queremos, ¿verdad?, en un tronar de dedos, ser libre. Y desgraciadamente lo que estamos predicando en las iglesias, muchos pastores, bueno, yo digo estamos porque a veces lo he hecho en el pasado. Queremos pase para el frente, mire, ahorita usted libre. Y confiéselo y confiéselo y confiéselo. Hermanos, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿O quiere que pasemos por esos momentos? Yo no digo que, hermanos, no debemos orar, por favor, yes, porque le digo, gente escucha todo esto y luego, pum, ¿verdad? Se van a los extremos. Oramos, yo creo en la oración. La Biblia, hermanos, habla de la oración. Pero no se olviden, la oración no es siempre para que nosotros obtengamos lo que queremos y en ese momento. Dios, yo sé que siempre me contesta y me dice sí, me dice espera o me dice no. Y yo me doy cuenta, esto lo he aprendido en mi caminar y eso Dios quiere que lo aprendan. Por eso le digo, ¿cómo nos están enseñando la Biblia? Porque esto es bien importante y bien básico, que cómo Dios quiere obrar en mí para que yo aprenda a ser resistente como un soldado de Cristo que va a la batalla y pueda resistir batalla tras batalla, aleluya, en esa guerra y salir victorioso, o que rápidamente solucione mi situación. Somos muchas de las veces como aquellos padres, ¿verdad?, indulgentes que rápido y queremos solucionar los problemas de nuestros hijos. Y, ¿verdad?, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto esto? Y rápido. Gracias a Dios que Dios no es así. Dios es un Padre perfecto. Dios es un Padre perfecto. Y Él va a obrar su voluntad. Y Él va a continuar obrando su voluntad.
¿Cómo nosotros vamos a reaccionar y estamos reaccionando? Le digo, el aprender que todo esto va a estar aconteciendo y especialmente en estas situaciones que estamos pasando, es tan importante poder resistir, 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 resistir. Cuando, no se olviden, la resistencia es cuando uno ya casi no puede más, pero ahí está, ahí está. ¿Quién ha hecho eso? Cristo lo ha hecho. Derribado, pero no destruido, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué resistieron ellos? Porque se abrazaron de la promesa de Dios, de que Dios estaba con ellos. No que Dios en un tronar de dedos tenía que sacarlos de la tribulación, los tenía que sanar, los tenía que, ¿verdad?, rápido proveerles para todas sus necesidades, sino porque ellos confiaban, pasara o no pasara. Ellos confiaban. Y lo miramos ahí, véanlo, lean la palabra, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, que fue uno de los hombres que fue tan atribulado, tan perseguido, pasó por hambres. Lean la palabra de Dios y aquí se van a dar cuenta. Más para adelante, aquí en 2 de Corintios, habla en todo, en qué no había, entre falsos hermanos, etcétera. Y decimos, wow, este es el hombre que Dios usó para traer revelación, para traer inspiración. Y luego ahí en el verso 7 dice, somos como vasos de barro, porque ahí es donde Dios quiere manifestar su gloria, su poder. No es en el milagro instantáneo, lo cual Él lo puede hacer, pero el milagro, no se olviden, es un milagro. Es en la resistencia que nos quiere dar para caminar y para seguir. Y no se olviden, es por procesos forzosos, dolorosos, que tenemos que pasar para aprender. Se dice de los ejércitos que siempre están en guerra, que son los ejércitos más resistentes y victoriosos, porque siempre están en guerra, siempre están en la batalla, están ejercitando lo que han aprendido. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y confiemos, ellos confían en un ideal y cómo se dan. Cuánto más nosotros cuando hemos confiado en un Dios creador que hizo los cielos y la tierra con su gran poder, que nos hizo, nos formó, nos salvó, nos perdonó y aquí nos tiene delante de su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero concluir en el verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, miren, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Wow. Porque nosotros que vivimos, hablando el apóstol Pablo, siempre estamos entregados a muerte. Y lo habla literalmente, lo habla él físicamente. Ellos dice, aquí estamos, como quien dice, ¿verdad? En la guillotina siempre. Les digo, así debemos de caminar, como hijos de Dios. Estoy muerto. No tengamos temor. Wow, lo digo en palabras, pero el Señor nos dice, confiad, porque yo he vencido. Y porque Él ha vencido, nosotros podemos vencer. Un verso, y quiero ir a Primera de Juan, perdón, para así concluir en este día, la mitad de la semana. Capítulo 5 de Primera de Juan. Todo aquel que cree en Jesús, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escuchen, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Está hablando de nosotros que hemos sido engendrados por Él a través del Santo Espíritu. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
pregunta, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos pasar por lo que pasemos. No se olviden, Dios es fiel, Dios está con ustedes, Dios está conmigo, Dios está en el mundo. Nada se ha salido de su control. Pidámosle que nos guíe, que nos dirija, que nos centre en su propósito, en su verdad. Que nos guíe a su palabra, que nos ilumine a través de su palabra. No se olviden, aquí está la revelación, aquí está la inspiración de Dios. Ahora que me ilumine para que yo obtenga esa revelación a mi vida, inspiración, y obre en mí, y me transforme y me haga hijo de Dios. Si no has recibido a Cristo, recíbelo en tu corazón. Dile, aquí estoy, Señor. Me entrego, me pongo en sus manos. Quiero vivir para usted, me arrepiento de mis pecados. Conforme a lo que tú expresaste de tu corazón y lo que dice la palabra de Dios, viene a ser un hijo o una hija de Dios. Y Dios te ama. Padre de gloria, gracias por este día tan lindo, en la mitad de la semana. Señor, oramos, aleluya, por todas estas situaciones. Señor, oramos por la gente, Dios, que usted obre en aquellos que están enfermos, les dé la oportunidad y que sean salvos, sean sanos, Señor, para su gloria y para su honra. Por todos los trabajadores que han puesto su vida en la línea, Señor, ahí para el servicio de la humanidad. Señor, que le conozcan, que su trabajo no sea en vano, Señor, que se den cuenta que, Dios mío, aleluya, la recompensa más grande está en usted cuando le conozcan. Y aquellos que le conocen, guárdelos y protégelos también de igual manera para que continúen, Señor, sirviéndole con todo su corazón. Mis hermanos, los bendigo, le pido su bendición sobre de ellos, Señor. Yo oro por ellos, oro por todos los que nos escuchan, por aquellos familiares, por México, por Guadalajara, por Tepic, por donde quiera que nos estén mirando y escuchando, Señor mío, países que no mencionemos, estados que no mencionemos, Señor, personas que no, ahí están en sus manos, usted los conoce y conoce sobre todo su necesidad. Y usted sobre todo, Señor, sabe de lo que necesitan y le ruego y le suplico que, Señor, supla, Señor mío, su palabra, supla, Señor, sus bendiciones sobre ellos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me les bendiga.